En pequeña parte o en gran parte por volver a encontrarme con Martin. Gracias. Porque hace unos cuantos años, no os diremos cuántos, él y yo hicimos un viaje en bicicleta por el sur de Inglaterra y el país de Gales. Y el Señor usó ese viaje y nuestra amistad para que yo comprendiera de una forma nueva la profundidad de la gracia del Señor y los eternos propósitos y planes del Señor. Y la verdad es que es un privilegio estar aquí otra vez contigo y muy agradecido de que el Señor ha puesto en vuestros corazones, Paola, Melody, de volver a esta tierra, donde hace falta que el Señor envíe obreros. Bueno, en esta mañana lo que queremos considerar es el tema del arrepentimiento. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es que el arrepentimiento juega un papel importante en la vida del cristiano y concretamente para devolvernos la música del Evangelio. El arrepentimiento es clave, es una pieza clave para volver a escuchar la música, para volver a disfrutar de la plenitud de vida, macarismos de Gálatas, el gozo que fácilmente perdemos en esta vida. Así, y lo que quiero que veamos en esta mañana es una comprensión clara de lo que el arrepentimiento bíblico es y no es. Vamos a contrastar el arrepentimiento cristiano con lo que yo llamaré el pseudo arrepentimiento, que no acaba de ser lo que la Biblia enseña. Y sobre todo lo que quiero que veas es que todo lo que venimos considerando sobre el poder del Evangelio, ese Evangelio que es mucho más de lo que solemos pensar, tener este robusto Evangelio es precisamente el poder que nos permite arrepentirnos. Es lo que precisamente nos permite tomar en serio el pecado y arrepentirnos no solo de las conductas superficiales, sino de los pecados que subyacen debajo de los pecados. Llegar a la raíz, cortar por lo sano y volver a Cristo. Eso es lo que quiero que veas en esta mañana. Quiero que veas el arrepentimiento mucho menos en términos penales y mucho más en términos relacionales. Menos en términos penales y en términos relacionales. Y que pierdas el miedo a arrepentirte. Porque un gran Redentor tienes. Y con un gran Redentor a la diestra de Dios, échale ganas, arrepiéntete. Porque tienes un gran Redentor. En primer lugar, la vida cristiana entera es una vida de fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento siempre van de la mano en la vida cristiana. Ahora bien, cuando hablamos del arrepentimiento, es imposible que no se nos venga, es difícil que no se nos venga a la mente el caso de Judas en la Biblia. Porque lo que observamos en Judas, ciertamente observamos dolor, observamos confesión de culpa, se ve culpable. Incluso en Judas se da el deseo de restituir. Él quiere devolver las 30 piezas de plata. Sin embargo, lo que no se da en Judas es fe en la misericordia de Dios. Todos sus pasos no son más que intentos de paliar su dolor, pero sin ninguna referencia ni al Dios que ha ofendido, ni al Dios que está lleno de misericordia. Calvino lo expresa así:
en su comentario sobre el libro de Oseas. Debemos recordar entonces que el punto de partida del arrepentimiento es un sentido de la misericordia de Dios. Es decir, cuando los hombres se persuaden que Dios está presto para concederles su perdón. El arrepentimiento siempre tiene los ojos puestos. No es un acto de contrición solamente. No es como veremos, no es un acto de imponerse a uno castigos y dolores y cuestiones así. Es, en primer lugar, el arrepentimiento tiene los ojos puestos en la misericordia de Dios. Además, es una necesidad continua que se da en la vida del cristiano. De la misma manera que hemos estado viendo que la fe no es solo algo que nos da entrada a la vida cristiana y luego el resto del recorrido es por esfuerzo o por obras, sino que hace falta el justo por la fe vivirá. De principio a final vivimos la vida cristiana por fe en Jesucristo. Pero de la misma manera el arrepentimiento es algo que nos debe de acompañar durante toda la vida cristiana. Porque a pesar de Wesley, y le tengo en gran estima en muchos sentidos, como Whitefield le tenía en gran estima, el estado de perfección no se da en esta vida presente. No se dará hasta que estemos tú y yo en el cielo, y por lo tanto la necesidad de arrepentirnos es una necesidad continua en la vida del Hijo de Dios. Y ayer vimos la película, sobre Martín Lutero, y a veces pensamos en la Reforma y pensamos sola Escritura, sola fide, pensamos sobre todo en lo que venimos recordando sobre la justificación por la fe, pero no nos olvidemos que la primera de las 95 tesis que clavó Lutero a la puerta de la iglesia en Wittenberg fue cuando nuestro Señor y Maestro dijo arrepentíos, quiso decir que la vida entera del cristiano fuese una vida de arrepentimiento. La vida entera del cristiano debe de ser una vida de arrepentimiento. Y quizás estás aquí pensando, vaya, no es muy positivo el arrepentimiento, pero espero que Dios te cambie el concepto en esta mañana y que le pierdas la manía y el miedo al arrepentimiento. Ahora quiero que veamos conceptos erróneos antes de llegar a un texto bíblico acerca del arrepentimiento para aclarar nuestras ideas. Arrepentimiento cristiano no es lo mismo que penitencia católica romana. El arrepentimiento cristiano no es lo mismo que penitencia católica romana. La penitencia se basa básicamente en un concepto de copago que haces conjuntamente con Cristo para compensar por tu pecado. En el sistema católico romano, que hay que decir que muchos católicos fieles tienen una fe implícita, ¿no? O sea, creen en la Iglesia católica sin acabar de entender exactamente cuáles son las doctrinas de la Iglesia, pero oficialmente la Iglesia católica piensa y enseña que Cristo, con su muerte en la cruz, sí paga por las penas eternas causadas por tus pecados y los míos. Las penas eternas las paga Jesús en la cruz. Pero quedan penas temporales por haber ofendido a Dios. Y estas penas por haber ofendido el honor de Dios. Y estas penas temporales, adivinad quién las paga. Las tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo? Mediante actos de penitencia. Entonces, cuando vas y confiesas tus pecados con un cura, el sacerdote te asigna rezar el Padre Nuestro, limosnas, etc. Es para que tú pagues por las penas temporales
causadas por tu pecado. Y adivinad dónde se salda la deuda de las penas temporales no pagadas en esta vida. En el purgatorio. En el purgatorio es donde se pagan las penas temporales no pagadas en esta vida. Si has rezado el Padre Nuestro, pero no de todo el corazón, si has dado limosna, pero no ha sido suficiente, o si simplemente por todos los pecados de los cuales no eres ni consciente, para eso está el purgatorio. O sea, se basa en un sistema de copago. A fin de cuentas, lo que están diciendo es que el sacrificio de Cristo carece, no es suficiente. Y por lo tanto, tú tienes que poner tu copago. Como quizás algún día en el sistema sanitario español acabaremos poniendo también nuestro copago. Tienes que poner tu copago si quieres tener el perdón completo de Dios. El arrepentimiento cristiano no es esto. Tampoco se debe de confundir con sus frutos. Van de la mano. El arrepentimiento y los frutos dignos del arrepentimiento. Zaqueo se arrepiente de su pecado y se vuelve a Jesús y da la tercera parte de sus bienes a los pobres. Pero la restitución es el fruto de un corazón transformado, no es la causa del arrepentimiento. Porque todos sabemos, a fin de cuentas, de que podemos hacer lo segundo sin que se haya dado lo primero. Podemos, superficialmente, tomar medidas sin que el corazón se haya cambiado. Esto tampoco es el arrepentimiento cristiano. En tercer lugar, el arrepentimiento cristiano no es un acto de autoflagelación. No sé quiénes de vosotros habéis visto la película Camino. La película Camino es una película que narra la historia de una familia muy vinculada al Opus Dei, ¿sí? Y hay una niña que tiene cáncer, y se llama Camino, y toda la trama es sobre la concepción de esta familia y su entorno acerca de dolor. Es este sentido de copago. Pero resulta que Camino tiene una hermana mayor que se llama Nuria. Y Nuria se ingresa en una casa del Opus Dei. Y hay una escena muy curiosa cuando la madre superior de la casa le llama a su despacho a Nuria y le da un regalo, le saca una bolsita y le da un regalo. Y es una bolsita y Nuria abre la bolsita y saca unas piedrecitas. Y se queda un poco perpleja diciendo, ¿y esto? Y la madre y su supervisora espiritual le dice, no, son para que las pongas en el calzado a fin de recordar el dolor de nuestro Señor Jesús. O sea, se supone que esta chica de 18 años tiene que llevar el resto de su vida pisando estas piedras en el calzado para recordar, para hacer un copago con Jesús. Y claro, nosotros como protestantes se nos hierve un poco la sangre y pensamos, sola gratia, y nos desmarcamos de estos conceptos de autoflagelación. Pero mis queridos hermanos, hay una versión evangélica de la autoflagelación y consiste en lo siguiente: tú caes en pecado y claro, no te sientes bien. Entonces te revuelcas en un vago sentimiento de culpa y malestar y ahí estás autoconmiserándote por el pecado 1 hora, 2 días, hasta que te da la sensación de haber compensado a Dios por tu ofensa y tú te das la licencia de volver a sentirte bien. Esto es autoflagelación a la evangélica.
a la protestante. Pero no es arrepentimiento cristiano, no es. ¿Qué es, pues, el arrepentimiento cristiano? En primer lugar, es comprender la cuestión en términos relacionales. David escribe en el Salmo 51, capta esta relación, esta naturaleza relación del arrepentimiento cristiano al escribir: contra ti solo he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No es contra Betsabé, en primer lugar, ni es contra Urías. Su pecado, el pecado de David, está escondiendo el buen y tierno rostro de su Dios. Por lo tanto, vuelve a ese Dios lleno de misericordia, con contrición en el corazón, a fin de que los nubarrones que le están separando, le están impidiendo ver la bondad, la misericordia de Dios, sean quitados de en medio. Arrepentimiento es volvernos del pecado a los brazos abiertos de Jesús, recordando la grandeza del Evangelio, sabiendo que Jesús es más rico en misericordia que yo en pecado. El arrepentimiento cristiano, básicamente, es volverme del pecado a los brazos abiertos de Jesús, sabiendo que Él es un gran Redentor, más lleno de misericordia y de perdón que yo de pecado. Vamos a ver un caso en la palabra. Abrir la Biblia a Oseas, el primero de los profetas menores, al capítulo 6, en la página 691. En mi Biblia. Y si no tienes la misma, como que estás casi en pecado. Y hay que arrepentirse. Capítulo 6 de Oseas. Vamos a ver un caso de pseudo arrepentimiento. Dice así las Escrituras, del 1 al 4. Venid y volvamos a Jehová. Estas son las palabras que las Escrituras ponen en boca del pueblo de Israel. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y ahora la respuesta de Jehová: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En estos momentos, tal como la esposa de Oseas, Gomer, le fue infiel, el pueblo de Dios le está siendo infiel al Señor de su pacto. Pero este arrepentimiento que aparentemente se da, no es más que un arrepentimiento de boquilla. El pueblo de Dios está cayendo ahora en tiempos claros de declive por su idolatría, por sus alianzas políticas. En lugar de confiar en el Señor, buscan su socorro mediante alianzas políticas y por haber caído en un formalismo religioso. Y ahora ha pasado factura. Y por eso están como queriendo arrepentirse, pero es un arrepentimiento de boquilla. De hecho, la Reina Valera dice la insinceridad del arrepentimiento de Israel, y creo que el encabezamiento es acertado. El versículo 4 es clave.
Dios dice acerca de su propósito de enmienda, que es como el rocío de la mañana, es decir, es cosa pasajera. Israel es impenitente, solo están buscando paliar su dolor. Buscad conmigo en el siguiente capítulo, dice en el 13, dice al final del 13, dice Dios, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Claro, ellos se han rebelado contra el Señor. Su pecado está pasando factura. El trigo y el mosto ya no fluyen por la nación como antes. Y hacen una pausa y piensan, ¡ay! Me falta trigo, me falta mosto. Y dice las Escrituras que gritan sobre sus camas. ¡Ay, qué mal estamos! Es el típico sentimiento nuestro de autoconmiseración. ¡Ay, qué mal me va en la vida! ¡Ay, que el Señor devuelva los tiempos de antes! Que vuelvan a fluir el mosto y el trigo como antes. Es un sentimiento de autoconmiseración. Lo que quieren es paliar su dolor, pero no es un corazón quebrantado con miras a la misericordia de Dios. Por lo tanto, es un pseudo arrepentimiento. Pero, ¿acaso no hacemos tú y yo exactamente lo mismo? Imaginaos que hace tiempo que en mi matrimonio le estoy faltando el aprecio a mi mujer, a pesar de todo lo que hace para servir a mi familia. No solo no soy agradecido, sino soy muy tiquismiquis y criticón y hasta siento desprecio a veces, porque no da la talla según yo. Y una noche nos sentamos a la mesa a cenar y le digo, cariño, ¿lentejas otra vez? ¿Vos di, quieres decir? ¿Lentejas por segunda vez esta semana? Y ella contesta, porque es árabe, tiene carácter, es muy linda. Pero ella me contesta, oye, pues podrías cocinar tú también, ¿no? Alguna vez y así pues podríamos tener más variedad. Entonces yo, reacciono rápido y digo, cariño, mira, no, fue un comentario fuera de lugar, no tenía que haberte dicho eso, perdóname. Claro, y ella piensa, es mexicana, piensa, claro, quiero perdonar a este gringo. Pero no creo que sus palabras son realmente el problema. Es el desprecio, la falta de gratitud que siento desde hace semanas. Y claro, si yo observo una falta de querer perdonarme, podría decir, oye, pues si no me quieres perdonar, el problema es tuyo. Yo ya he hecho lo que he tenido que hacer. ¿Cuál es el problema? Que no estoy arrepentido. Es un pseudo arrepentimiento. He pedido perdón por mis palabras y además muy a la ligera, pero no estoy tratando con un corazón que tiene sentimientos de ingratitud y de desprecio. A fin de cuentas, lo único que me interesa es paliar el dolor. Que vuelvan a fluir el mosto y el trigo. Que esto se arregle antes de que se me enfríe el plato de lentejas. ¿Sí?
Pero, mis queridos hermanos, este pseudo arrepentimiento no sirve para nada. Y esto nos pasa factura porque nuestra falta de arrepentimiento nos impide volver a escuchar la música. Y optamos muchas veces por dos tipos de pseudo arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento tipo remordimiento. El remordimiento dice, no puedo creer lo que acabo de decir. Y vive en constante estado de sorpresa. Es que yo no soy así. Fue un desliz. O el propósito de enmienda. De estas aguas no volveré a beber nunca más. Y elaboramos una estrategia muy completa para no volver a cometer ese pecado. Pero estoy aquí para deciros que ninguno de estos pseudo arrepentimiento, clases de pseudo arrepentimiento sirve. Primero, el remordimiento falla porque no toma en cuenta la gravedad de nuestro problema. Muchas veces, como nos olvidamos de lo robusto, increíble y poderoso que es el Evangelio, no acabamos de tratar seriamente con nuestro pecado. Es demasiado abrumador si pierdo de vista la grandeza de mi Redentor y me quedo en la superficie. Y llevo la vida no dejando de sorprenderme cuando veo lo iracundo, lo lujurioso, lo avaricioso y lo chismoso que puedo llegar a ser. Y me la llevo pensando, no puedo creer que eso me ha vuelto a pasar. Es un poco como cuando yo era tenista, ¿no? Y si alguna vez me salió a la perfección la partida, pensé, no, este es mi nivel. Este es mi nivel, ¿no? Y todas las demás pensaba, no sé qué me pasa hoy, ¿no? Y no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios cuando Él dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. La otra clase de pseudo arrepentimiento es el propósito de enmienda y también falla porque no reconoce que no está en ti cambiar tu corazón. No está en ti cambiar tu corazón. Es infravalorar la gravedad también de nuestro pecado, pensando que está en nosotros poner remedio y nos las ingeniamos con los propósitos de enmienda y pensamos, bueno, he pecado, pero ya verás, soy muy regular en la asistencia a la reunión de oración, pero ahí voy a estar cada semana. Y pensando, no voy a perder ni un día de lectura de la Biblia. O pensamos, voy a ser el único en toda la plantilla que ni suelta tacos ni cuenta chistes verdes. ¿Pero qué es esto sino un copago? Son cosas buenas, son propósitos buenos, no sirven como copago. Tú puedes cambiar tu conducta, tú puedes poner remedio externo, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios sobre tu corazón, Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. El problema es que no está en ti cambiar la condición de tu corazón, pero sí está en Dios. Lo que necesitamos y nuestra esperanza es practicar el arrepentimiento auténtico, el arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento como estilo de vida. Y volver una y otra vez al Evangelio. Y como creo que os dije ayer, el Evangelio tiene dos grandes noticias. Y son noticias que deberían darte una tremenda libertad. Y la primera es,
Alégrate, eres peor de lo que te imaginas. ¿No estás contento de haber venido esta mañana para que yo te diga, eres peor de lo que te imaginas? Eso como que no está en los libros de autoestima. Eres peor de lo que te imaginas. Es decir, es solo cuestión de tiempo, como vimos, un día, 2, 3, un mes, en que te escandalices como nunca te has escandalizado por tu propio pecado. Pero la segunda verdad que nos enseña el Evangelio es: alégrate aún más, que un gran Redentor tienes a la diestra de Dios, que es infinitamente más rico en perdón y en misericordia que tú en pecado. Vuélvete de tu pecado al Señor Jesús, que siempre está con brazos abiertos. Reconoce, ya que tienes un evangelio tan grande, no solo que has dicho palabras inadecuadas, sino que hay un pecado de raíz que es feo. Y con este evangelio tan increíble podemos atrevernos y perder el miedo e ir a la raíz del tema y decir, no fue un desliz. Yo siento desprecio a veces por mi propia mujer, el mayor regalo que Dios me ha dado, y tengo a veces sentimientos de desprecio. No da la talla. Es feo, pero es así. Es así de grave mi pecado. Pero si no voy a la raíz, si no llamo una catedral, mi arrepentimiento siempre será de boquilla. Siempre será un intento de paliar mi dolor. Es que se me enfría el plato de lentejas. Y luego me pregunto, ¿dónde está esa música de la que se ha hablado esta semana? Gran evangelio. Pecado serio. Tratemos el pecado con toda la seriedad que merece y volvamos a Jesús. Vamos a ver cómo acaba Oseas, capítulo 14. El pueblo de Israel recapacita, evidentemente. Vamos a leer del 1 al 4 también. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No, ¿ves? Aquí no hay alianza política, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Se están arrepintiendo de sus alianzas políticas, de su idolatría. ¿Y cómo responde Dios en el 4? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Están diciendo, nosotros hicimos eso. No fue un desliz. La declive de la nación es por culpa nuestra. No están buscando una solución súbita. No están buscando ya paliar su dolor. Ya no están hablando de trigo ni de mosto. Están queriendo tratar con seriedad su pecado y volverse a Dios. No están buscando atajos. Están en una verdadera actitud de arrepentimiento. Y el versículo clave es el 2. Dice Jehová, llevad con vosotros palabras de súplica, es decir, llevad una confesión de pecados en orden. Decid lo que hay. Abrid vuestros corazones de par en par. Confesad como David.
los pecados de raíz, con corazón contrito. Y esto es lo que es el arrepentimiento cristiano. Es abrir de par en par tu corazón con toda su negrura. No es aparentando, no escondiendo nada, e ir corriendo a los brazos de Cristo, tal como eres. Este es arrepentimiento cristiano. Es abrir de par en par el corazón con toda la negrura que hay e ir como Usain Bolt corriendo a los brazos de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Dios ahora? Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Se ha producido seguramente ahora un arrepentimiento auténtico. Ahora bien, antes de concluir, esta semana varios de vosotros me habéis hablado de ¿y qué hago cuando hay un pecado recurrente en mi vida? Y parece que peco, voy al Señor en oración y me confieso, pero nada cambia. Sigo cometiendo el mismo pecado. ¿Sí? ¿Hay alguien más que le pasa eso? Y los demás vivís por apariencias, ¿no? Y luego queréis saber dónde ha ido el gozo. Bueno, en fin. Bueno, entonces lo que voy a explicar es para tu amigo. Bueno, claro, yo no conozco el caso no conozco tu caso. Entonces, es imposible opinar sobre cada caso. Pero me gustaría al menos decir algo. Y creo que, sin conocer la situación particular de cada uno, sí que me atrevo a decir que muy probablemente estás trivializando el Evangelio y a la vez restando importancia también a tu pecado. Porque claro, si pierdes de vista la grandeza de Jesús, ese gran redentor, o en 1 de Juan, ese gran mediador, te será siempre demasiado abrumador tratar con los pecados raíz. Y esto nos pasa sobre todo si estamos hablando, escuchadme bien, si estamos hablando de, casi en términos católicos, de pecados mortales y veniales. Nosotros catalogamos los pecados también. Y si estás lidiando sobre todo con un pecado secreto, y si estás lidiando con estás lidiando con un pecado, vamos a llamarlo así, socialmente aceptable, muy probablemente le estás restando gran importancia a tu pecado. Y razonas, como no es adulterio, se puede convivir. ¿Qué pasa? Es una mentira como una catedral, porque ese pecado te está apagando la música. Te está apagando la música. Por tanto, ¿cuánta seriedad tiene? Te está poniendo nubarrones entre ti y ese rostro benévolo de tu Padre. Entonces, hasta que no estés harto de no ver el rostro benévolo de tu Dios, muy probablemente vas a estar dispuesto a convivir con ese pecado, porque has razonado que no es tan grave. Es gravísimo, porque te está robando de la música, está robando tu gozo,
Arrepiéntete. Trata con la seriedad que merece tu pecado y arrepiéntete simplemente. Y aquí os voy a confesar para a ver si le ayuda a alguien. Y si no, bueno, pero con la esperanza de que tú hagas la conexión a lo que quizás tú estás viviendo. Una muy buena forma de saber el motivo por el cual quizás tú no estás escuchando la música del Evangelio en estos momentos es hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te inquieta en estos momentos? ¿Qué es lo que te preocupa en estos momentos? ¿Cuál es el motivo de tus afanes en estos momentos? Y si de esos afanes trazas la línea a lo que es el pecado raíz, ahí es donde Cristo, con el poder de su Evangelio, quiere sanear. Hoy. En mi caso, cerramos un ciclo en nuestra primera iglesia, 15 años. ¿Sí? Y nos hemos ido a Vilafranca del Penedès, otra población, para emprender un nuevo ministerio. Tenemos un piso en Vilassar y yo no sabía qué hacer con este piso. No sé, me cuesta, son decisiones que me cuestan. Y el caso es que, claro, como muchos sabéis, el tema del alquiler se ha puesto difícil. En muchas poblaciones los alquileres han subido mucho, ¿no? Entonces pensamos, bueno, vamos a alquilar el piso de Vilassar y vamos a alquilar algo en Vilafranca y ya está. Pero ¿qué pasa? El mercado del alquiler, yo llevaba meses mirando, todo sube y no hay. Sale un día y desaparece al día siguiente. Entonces pensamos, bueno, el mercado del alquiler está muy difícil, pero quizás apretando mucho el cinturón podemos volver a comprar en Vilafranca porque es otro mercado, compramos un piso para reformarlo, ¿no? Hicimos números, salió un piso en esas mismas condiciones, un piso barato, un piso para reformar, apalabramos un precio, pero aquel propietario como que no, hasta que no tenga otro piso más pequeño para alquilar, no quiere firmar un contrato de arras. Pasa el tiempo, claro, ¿cómo vamos a matricular a nuestros hijos en el colegio si no estamos empadronados en Vilafranca? El caso es que pasa el tiempo, al final hemos tenido que buscar un piso de alquiler y es una joya. Está a 2 calles del instituto, está a 2 calles de la iglesia. Es una provisión increíble, más o menos encaja dentro del presupuesto. ¿Verdad? Es un piso precioso, ¿verdad, Sebastián? Pero ¿qué pasa? El otro piso, claro, entre meses atrás que apalabramos el precio y ahora, el valor ha subido mucho. Y ahora es una ganga. ¿Me explico? Ahora parece que vale 50.000 euros más del precio apalabrado. He dicho antes, pregúntate, ¿qué te inquieta? Esto me inquieta. Y es una barbaridad, porque ya tenemos techo. ¿Me estoy explicando bien? Ya tenemos todo lo que necesitamos para ministrar en Vilafranca, pero puede conmigo la avaricia. Ampliar patrimonio. Ahora, no hay nada malo en... La cuestión que os estoy planteando es simplemente el hecho de que la raíz de mi afán es mi incredulidad de que Dios realmente está proveyendo para mí. Es incredulidad.
Y por eso, cuando estoy parado en un semáforo, se me viene a la mente este inmueble. Uy, qué bien, 50,000 euros más de patrimonio, solo por este tiempo de espera, ¿me explico? Y me está pagando muy fácilmente la música en mi vida. Esta es la realidad que todos estamos viviendo. ¿Qué te inquieta a ti? ¿Dónde tiene que trabajar Jesús y con su poderoso evangelio en tu vida en estos momentos? ¿Dónde le ves años luz? ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo ahora, que en realidad Cristo está para ti a años luz de ese problema? Es allí donde tenemos que emprender el arrepentimiento como estilo de vida. Reconocer lo que hay en el corazón. Dios, en el fondo, no creo que eres fiable para proveer para mi familia. ¡Qué barbaridad! Es negrura. Es horrible. Y más cuando el historial de Dios en mi vida es impecable. Entonces, nos tenemos que hartar de ese pecado, reconocer que está produciendo unos nubarrones entre nosotros y Dios, y correr a los brazos abiertos de Cristo. Para acabar, Ulises, no el cubano, el otro, de Homero, luchó en la guerra de Troya y después ofendió al dios Poseidón con sus osadías, y Poseidón le hizo la vida imposible para volver a su querida Ítaca. Pero un día le informan a Ulises de que hay una manera de volver a su querida tierra, a su querida familia, y lo que debe hacer es descender al Hades y hablar allí con un vidente, y que aquel vidente le explicaría el camino de regreso. Porque Ulises quiere paliar su dolor, él quiere recuperar su vida. Quiere recuperar su vida. Su amada Penélope, su hijo Telémaco y su reino de Ítaca. Entonces hay una escena en ese libro donde el vidente le dice lo siguiente: Ulises, tu viaje de vuelta es tu vida. Y el libro acaba precisamente cuando Ulises llega a Ítaca y mata a los pretendientes, y ahí se acaba. No nos pasa lo mismo en la vida cristiana. Cuando pecamos, estamos con esta actitud: que se me devuelva la vida. Que yo lo único que quiero es que vuelvan a fluir el mosto y el trigo. Yo quiero acabar mi plato de lentejas antes de que se enfríe. Y el Señor nos dice: no, arrepiéntete, vuelve a mí. Y ese viaje de vuelta a nuestro Señor Jesucristo, de forma diaria, es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de retorno continuo al Señor Jesucristo para apropiarnos de las verdades del Evangelio. Pero cada vez que tú y yo volvemos a Jesús, Él se hace más grande y Él se hace más precioso y poderoso, hasta llega a ser lo más precioso para nuestras vidas. Por lo tanto, no tengamos miedo a arrepentirnos, porque el fin del arrepentimiento es que tú veas más y más lo precioso que es el Señor Jesucristo. Señor, gracias por este tema del arrepentimiento. Quítanos, Señor, pues el miedo, los conceptos preconcebidos que no se ajustan a tu palabra, y Señor, que sea un medio
para apropiarnos cada día de tu precioso Evangelio y de escuchar la música. En el nombre de Jesús, amén.